Esta es la historia de un prota suertudo al que el karma le jugó una pasada con su nombre. Eso debido a que los padres de nuestro prota casi le arruinaron la vida al ponerle un nombre un poco extravagante. Y si te preguntas qué tan malo podría ser el nombre de nuestro prota, la verdad es que no era para tanto, pero pues se llama Nasa Yusaki, escrito con el kanji de cielo estrellado. Pero bueno, lo cierto fue que al principio el prota no le prestó tanta atención a su nombre hasta que después se dio cuenta de que se burlaban de él por eso, razón por la cual se sintió acomplejado, ya que al ser comparado con la NASA todos le decían que si acaso iba a ser astronauta. Entonces el prota, aplicando esa de a mal tiempo buena cara, él se dispuso a esforzarse en todo lo que pudiera para que así su nombre causara impacto y respeto donde fuera, y fue así como NASA se ejercitó y estudió para ser el mejor. Y cuando salía de secundaria para inscribirse a una prestigiosa preparatoria donde apenas ingresaban el 30% de sus aspirantes, esto hizo que la profesora que escuchó los planes de NASA quisiera detenerlo, porque si bien él podría ingresar fácilmente a cualquier escuela pública, apostar todo a un solo intento a una escuela difícil de entrar le podría perjudicar, inclusive al punto de perder un año, así que esta profe le advierte que si baja la guardia bien podría perderlo todo. Sin embargo, NASA se sentía confiado de que a él nunca le pasaría eso de bajar la guardia, porque todo sería como siempre, solo era cuestión de ser el primero, aunque mientras el prota veía su formulario de ingreso a su regreso a casa, en su camino se quedó impresionado por la belleza de una chica con la que se encontró esa noche de luna llena y nieve, y todo lo que dijo que no haría se le terminó cumpliendo, o sea de no bajar la guardia, porque ella estaba cruzando la calle sin mirar a los lados con tal de conocer a lo que le parecía la waifu más linda del mundo, y NASA por hacer esto no se percató del camión que pasaba mientras él caminaba, hasta que captó las luces del camión que lo alcanzaban, pero terminó siendo demasiado tarde porque parecía que NASA iba a ser enviado a un isekai, gracias al buen servicio de Camión Kun. No obstante, como esto es romance y no un isekai, la waifu a la que vio fue la misma que lo salvó, y ahí estaba NASA lleno de mermelada de fresa tirada a la nieve, mientras que esta chica, también algo herida, le decía que sus golpes no eran para tanto, así que podría quedarse tranquilo esperando la ambulancia, aunque si lo ves lo dudarías, pero como lo dijo la waifu que se llevó la peor parte del choque, pues tal vez sí debía ser cierto, así que ahí estaba caminando como si nada, mientras que por su parte el prota seguía tirado ahí viendo como la chica de sus sueños iba junto a la estela de la luna. Entonces fue ahí que NASA sintió que su verdadero destino se le escapaba de las manos, y recordando la historia de la princesa Kaguya, la cual decía que ella había sido vista por un cortador de bambú, quien al igual que el prota había quedado flechado a primera vista por la preciosa chica, pues en esta ocasión la leyenda fue una tragedia, porque a pesar de que el leñador la quisiera, no impidió que la gente de la luna se la llevara, y no hubo fuerza que la retuviera, por lo que el prota, sintiendo afinidad con ese leñador, no cometió el mismo error de perder a su amor, por lo que sorprendiendo a la persona que la atropelló, NASA dejó todo de lado para levantarse y preguntarle a este tipo dónde se había ido la misteriosa chica, al menos su nombre debía conocer. De esa manera NASA salió corriendo a buscarla y a pesar de sus heridas, él la terminó encontrando en una estación linda y solitaria tal como lo había visto la primera vez, y al llegar allí el prota asustó un poco a la waifu porque le había llegado todo herido, y a pesar de que le dijo que con sus heridas no corría peligro, el prota había perdido suficiente sangre para ponerse en peligro por el frío. Aún así a él no le importó nada de esto y solo quiso conocer a su waifu, pero esta preocupada le dijo que debía cuidarse, por lo que dándole su abrigo dejó embobado al prota porque no solo tuvo más de cerca a su chica, sino que también estaba compartiendo su calor. Fue así como esta waifu, dejando un desconcertado NASA atrás para buscar una ambulancia, no se terminó esperando que el prota siguiera detrás de ella, y NASA por fin sintiendo las heridas de sus piernas fracturadas solo escuchó a su waifu diciendo que en su estado actual pronto perderá la conciencia, pero el prota, negándose a perder a su princesa, se obligó a ponerse de pie, y dando una confesión épica a una desconocida le dijo a esta chica que no la dejaría ir por nada del mundo, porque él no quería perder a su princesa Kaguya sin luchar contra la gente de la luna, y una vez dicho esto el prota le soltó la bomba de que la amaba, y la waifu sonrojada aceptó salir con él siempre y cuando se casaran, y el prota, sin tenerle miedo al éxito, aceptó de inmediato tal compromiso para así perder la conciencia tranquilo. Pasan los meses y el prota terminó despertando en la temporada de florecimiento de los cerezos, y a causa de eso perdió sus exámenes de ingreso a la escuela que quería, y a pesar de que lo intentó el siguiente año, y habiendo quedado de primero en sus pruebas de ingreso, NASA rechazó estudiar de nuevo, y por eso se puso a trabajar atendiendo al público con la esperanza de encontrarse con su waifu de nuevo, pero el destino esta vez fue cruel, y al final se terminó mudando solo para evitar preocupar a sus padres, y de esa manera cuando NASA llegó a sus 18, ahí estaba con suficiente dinero pero sin su waifu, y justo esa noche que deseó ver a su chica, el destino lo favoreció, porque inesperadamente aparece la waifu como por arte de magia, y entrando a su casa esta chica se presentó como Tsukasa, disculpándose por no haber dicho su nombre antes, pero ahí estaba frente a él para casarse. El prota, apenas asimilando lo que sucedía, se sorprende por completo haciendo creer a la waifu que él se arrepintió de casarse con ella. Sin embargo, lo que NASA no entendía era cómo un par de completos desconocidos iban a formar una vida juntos así tan repentinamente. No obstante, Tsukasa le dijo que ella tenía un presentimiento de que NASA era la persona correcta que ella quería, y por eso estaba ahí lista con su certificado de matrimonio dispuesta a casarse. Y a pesar de que el prota vio todo esto como una estafa, al ver el lindo rostro de su waifu dejó esos pensamientos ociosos de lado, y ambos se prepararon para salir en ese instante a la notaría para registrar su matrimonio, y como en Japón estas oficinas trabajan las 24 horas, pues la boda podría darse. Y sin que más nadie los molestara, ahí estaban NASA y Tsukasa hablando contentos de sus vidas, en donde NASA pensaba que estaba viviendo la segunda parte de la princesa Kaguya, ya que según cuenta la leyenda, la princesa al llegar después de la luna vivió el felices por siempre con su leñador de bambú, y de esa manera se sentía el prota, para luego darse cuenta que mientras veía a su chica contenta con su nuevo apellido,
pero ella hasta los momentos no se había burlado de su nombre, e inclusive admirando la labor que hizo la NASA en su momento le dijo al prota que tenía un bonito nombre, y hasta al escuchar esto reafirmó su decisión de casarse con esta preciosa chica, que nada más llegar al registro entregó todos los requisitos para llevar a cabo su matrimonio, y como si hubieran pedido comida rápida ya estaba la parejita ya casada. Esto hizo que tomarse de la mano fuera algo nuevo para el prota, quien por cierto no había llevado una chica antes a su casa y ahora ya estaba contemplando lo suaves que eran las manos de Tsukasa, pero el prota al emocionarse no se dio cuenta que pensó en voz alta, avergonzándose con su waifu, pero Tsukasa lo tranquilizó diciendo que ahora como esposos podrían hacer eso cuando quisieran. Fue así como estos dos terminaron yendo juntos a casa, en donde el prota apenas se daba cuenta que pasaría la noche durmiendo juntos bajo el mismo techo. Pero mientras NASA esperaba que llegara Tsukasa, ya que había dicho que iba a buscar algo, el prota apenas se mentalizaba de pasar la noche con una chica, y no con cualquier chica, sino con su esposa. Fue por eso que se preocupó porque materialmente no estaba preparado, ya que solo contaba con una cama, y pensando en cómo podrían compartir el pequeño espacio, el prota se volvió loco calculando la medida que podrían ocupar dos personas en su cama individual, y como a esa hora sería difícil comprar una matrimonial, lo mejor era practicar las poses para dormir para que así los dos pudieran rendir el espacio. Sin embargo, el prota quedó como un payaso al ser visto por su chica, quien ya había llegado con su maleta, y la waifu, dándose cuenta que solo había una cama, quiso irse a un hotel cápsula, pero el prota la detuvo porque tuvo miedo de que ella se fuera y la volviera a perder. Así que bueno, fue por esto que la pareja lo primero que hizo fue buscar un futón para la waifu, quien tomó el gesto como el primer regalo de su marido, y fue así como el prota se sonrojó al escuchar eso, al mismo tiempo que se emocionó al ponerse a ver que estaba en una cita con su chica, y mientras evaluaba los futones que la waifu podía usar, fue ahí que de nuevo el prota se antojó de tomar las manos de Tsukasa, aunque del rubor medio se contuvo, pero la waifu al ver este intento lo tomó de la mano sin problemas para que ellos disfrutaran de la tienda mientras escogían un futón. Y una vez terminaron las compras regresaron a casa, en donde el prota sintió que volvía al paraíso por segunda vez al ver a su chica compartiendo la misma cama, pero cuando la waifu le preguntó si por casualidad tenía una bañera, este le dijo que no, porque él salía todas las mañanas a un baño público que tenía cerca, y esto le hizo ver a NASA que su waifu necesitaría otras muchas cosas para quedarse a vivir con él, por lo que el prota prometiendo comprarle lo que necesitara. Una vez dicho esto, ambos se prepararon para cambiarse, y como apenas estaban acostumbrando el uno al otro, la waifu quedó sola en el cuarto mientras dejó al prota con sus pensamientos al otro lado, y ahí NASA apenas podía creer que solo una fina tela lo separaba de su chica que se estaba quitando la ropa al lado, para que luego de verla con su pijama volvió a quedar sin palabras por lo bella que estaba, y cuando luego el prota regresó de cambiarse se enamoró mucho al ver a su waifu con un nuevo peinado que usaba para dormir, así que después de ver varias facetas de su chica, ahora sí tocó apagar las luces para que comenzara la acción, o al menos así sería si esto fuera otro tipo de animación, pero por lo pronto vemos a NASA intentando dormir, ya que se le hacía difícil por los nervios de tener tan cerca la respiración de su waifu, quien por lo visto ya se había dormido sin problemas, pero para el prota esto se le hizo difícil porque cada cosa que hizo la waifu casi le hacía salir el corazón, y es que NASA mientras veía a Tsukasa dormida, ahí el prota se dio cuenta de que su waifu se movía mucho, y NASA al ver que su chica se descobijaba quiso arroparla, y al hacerlo tuvo la tentación de besarla, pero cuando la tuvo tan cerca se detuvo porque quiso hacerlo cuando ella estuviera despierta, y menos mal que lo hizo porque al segundo que el prota se aparta, la chica parece sentarse de repente aunque lo hizo dormida, y el prota del susto no se dio cuenta que su chica era sonámbula. Fue así como Tsukasa se fue a tomar agua, mientras que a su regreso se abalanzó encima del prota, y lo que pudo ser un momento de provocación se volvió una intimidación, porque la waifu dormida le quitó la cobija a su esposo para ella seguir en la profundidad de sus sueños con dos mantas en su futón. Fue en parte por esto que el prota no pudo dormir nada hasta la madrugada, pero su falta de sueño desapareció cuando por fin vio despertar a su chica, quien seguía medio dormida cuando se levantaba, y cuando la waifu se comenzó a desvestir, el prota tuvo que detenerla, ya que Tsukasa al no percatarse de él casi le mostraba su trama, y NASA sin aprovechar el bug solo dejó ese paisaje a la imaginación, pero la waifu lo compensó al darle una linda imagen de ella con el delantal, y así fue como los dos pensaron seriamente en cómo se llamarían a partir de ahora, ya que al compartir apellido no podrían utilizarlo para llamarse, así que el prota al escuchar que le decían cariñito, él respondió con un tierno Tsukasita. Esto obviamente sonrojó a la waifu sin que nuestro prota quedara atrás, quien ocultaba su felicidad por su nueva esposa, quien ahora con su delantal puesto estaba pensando que le prepararía a su esposo. Sin embargo, al ver la dieta insípida pero eficaz de NASA, la waifu tuvo que intervenir y enseñándole al mejor estilo de foodware, Tsukasa hizo espléndidos platillos con los mismos ingredientes que el prota usaba para el único plato que comía. De esa manera NASA supo los beneficios de tener una chica en casa, para que luego la waifu le preguntara sobre el baño público que había cerca, y como al parecer abrían temprano, los dos se prepararon para ir juntos, no sin antes pasar por la tienda de conveniencia para que el prota le comprara a su waifu sus lociones y limpiadores que le hacían ver linda en todo momento. Y a pesar de que al prota le parecía demasiado complicado esto, la waifu le dijo que desde hace tiempo las chicas usaban este tipo de cosas para verse hermosas. Así que después de unas rápidas compras, ambos llegan al baño público, en donde los recibió una chica llamada Kaname, quien no perdió oportunidad de molestar a nuestro prota al decirle que le extrañaba verlo junto a una chica, ya que pensaba que por tanto estudiar se le había derretido su líbido. Esto hizo que NASA al replicarse sonrojara al discutir esto frente a su esposa, pero esto le sirvió al prota para que Kaname y Tsukasa se conocieran, en donde la chica quedó la reina de doble sentido, mientras que por su parte esta chica se sorprendió porque Tsukasa no solo salía con NASA, sino que también era su esposa, y fue por esto que Kaname, para limpiar su imagen, les dio una entrada gratis a los dos por ese día como regalo de matrimonio. Sin embargo, una vez estuvo a solas con el prota, esta chica lo detuvo para cobrarle, y eso solo fue una excusa para preguntarle cómo ocurrió su matrimonio. Por eso le preguntó
preguntó cómo fue la proposición, cómo era el anillo y cuándo había sido el compromiso, pero el prota, al ser un inexperto en esto, no tuvo respuesta porque no había hecho nada de eso, y por eso Kaname le reprochó el hecho de que solo se casara con una chica con un mero papel, ya que si decidió estar con ella él debía tomar la responsabilidad de hacerla feliz, y el prota, al escuchar tan maduras palabras, dijo que haría todas esas cosas durante su matrimonio para hacer feliz a la chica que amaba, y justo en ese instante que el prota grita esas palabras, la waifu sale toda sonrojada del baño, y diciéndole que es algo incómodo que él grite eso en público, y a pesar de que el prota hizo enfadar a Tsukasa por eso, lo cierto fue que ella, antes de entrar de vuelta a su baño, le dijo que tampoco era que le disgustara del todo que él hiciera eso, así que Nasa, con mejor ánimo, cuando vuelve a estar a solas con Kaname, allí se entera que al parecer esta chica le gustaba a él, aunque parecía Byte por la forma en la que actuaba y lo hacía difícil de creer, pero el verdadero problema parecía ser una tal Aya, a quien no le dirán nada del matrimonio del prota hasta que sea muy evidente, ya que esta chica sí que parecía ser otro crush serio de Nasa. Pero bueno, dejando los inconvenientes de lado, el prota se preparó para disfrutar de su baño. Sin embargo, cuando se puso a pensar que estaba viviendo el capítulo de la casa de baño en donde se imaginó ver a su waifu como Dios la trajo al mundo, pues el prota, por andar de distraído, no se dio cuenta que Kaname estaba ahí viéndolo como él daba rienda suelta a sus fantasías, siendo delatado por su propio cuerpo, y ya saben a lo que me refiero, porque Nasa no fue para nada discreto. Mientras tanto, Tsukasa estaba atenta por si alguien más estaba en el baño junto con ella, pero al no encontrarse a nadie comenzó a tararear de felicidad por tener el lugar para ella sola, diciendo que definitivamente eso era el paraíso. Pero entre la bruma apareció una chica quien resultó ser la hermana de Kaname, es decir, Aya, la cual era la hija del dueño del lugar, y esta waifu, al escuchar a Tsukasa escondida, se sintió culpable al hacerla creer que estaba sola, y por eso, para disculparse, quiso lavarle la espalda, pero fue ahí donde esta chica demostró que aparte de linda era bastante tonta, porque comparó la piel de Tsukasa como si fuera una seda, y ella, intentando corregirse porque sintió que tal comparación era injusta, no tuvo mejor idea que comparar su piel con la de un iPhone X. Fue ahí donde ella conoció a Tsukasa y se percató que tenía el mismo apellido del prota, por lo que ella, suponiendo que era su hermanita menor, se quedó contenta con esa idea mientras le lavaba su espalda, para que luego viéramos al prota siendo en cierto modo acosado por Kaname, quien no lo dejó salir de las termales, y todo porque Nasa no quería mostrarle su salchicha. Pero a pesar de la insistencia, en algún momento el prota se quedó dormido y volvió a revivir sueños en ese momento que conoció a Tsukasa, hasta que despertó de repente y encontró a su chica dándole una bebida, y junto a ella estaba Aya, quien saludaba con emoción al prota, y allí le hizo saber que ya había conocido a su familiar, y el prota, queriendo mantener el conveniente malentendido, no aclaró que Tsukasa era su esposa en vez de su hermana, pero eso hizo que la waifu se pusiera celosa, porque luego de que Aya contara cómo el prota la salvó a ella y a su hermana de quedar en la calle, esa cara sonrojada de Aya no ocultaba lo enganchada que estaba de Nasa, y es que resulta ser que cuando el papá de Aya heredó el negocio tras la desuscripción vital del abuelo de Aya, resultó ser que el señor papá se obsesionó con una idol, lo que lo hizo escaparse con el dinero del negocio junto a su amante, dejando a sus hijas endeudadas y solas, por lo que allí apareció Nasa, quien, haciendo cálculos milimétricos de sus ingresos y egresos, el prota logró gestionar todo el negocio de tal manera que en unos meses las ayudó a duplicar sus ventas, y es por eso que ahora Aya le agradecía tanto al prota, y Tsukasa, viendo esto, se le hizo inevitable ponerse más celosa, porque casi le quitarían a su esposo después de un día de matrimonio. Y ya luego de esto la parejita se va del baño, y ahí el prota habla de lo linda que era Aya. Este tipo no tuvo sentido del ambiente, y sin percatarse lo molesta que estaba su chica, el muy tonto creyó que la waifu estaba molesta porque no tenía anillo, y ni le habían hecho la propuesta de matrimonio, y ni siquiera una pequeña ceremonia. Fue por eso que él se comprometió a hacer todo eso con todas sus fuerzas con tal de hacerla feliz, mientras que por su lado Tsukasa solo decía qué tan complicado es que te digan linda, y ella, sin entender cómo alguien podría ponerle tanto empeño para que le dijera eso, terminó regresando desconcertada al apartamento, dado que el prota se fue a hacer una investigación para supuestamente saber decirle que era linda, aunque la verdad era que el prota estaba preparando toda la fanfarrería para su casamiento. Sin embargo, antes de esto vemos que aparece la hermana menor de Tsukasa contenta porque por fin la había encontrado, y es en este punto que nos ponemos en la perspectiva de la waifu, ya que por lo visto Tsukasa desde un inicio era una chica solitaria que desde que conoció al prota sentía que estaba huyendo de la frivolidad y soledad que tenía en casa, y por eso no le costó tanto casarse con Nasa, ya que la waifu esperaba conseguir un sitio donde fuera recibida por alguien en su hogar, aunque ahora ahí estaba sola sin saber a dónde había ido su marido, y como no podía salir al tener la única llave del departamento en sus manos, por eso, para cumplir su papel de esposa, quiso arreglar la casa, aunque el primer problema que tuvo era que el prota era tan ordenado que a Tsukasa no le quedó prácticamente nada por limpiar, y cuando ella intentó hacer una búsqueda profunda para ver qué otra cosa podía ordenar, pues al pensar que podía encontrar algo hecho del prota, Tsukasa, para evitar tal incomodidad, se contuvo para evitar tener razón para que se fuera. Fue por esto que la waifu prefirió preparar algo rico para su esposo, y justo cuando se disponía a cocinar, al instante le tocan la puerta, y la waifu, creyendo que era el prota, no se esperó que fuera su molesta hermanita Chitose, y de manera prepotente quiso llevarse a la waifu a su casa, pero esta se negó, alegando que ya estaba casada, y con estas palabras dejó en shock a la rubia, quien una vez tuvo la puerta cerrada suplicó que la abrieran, pero Tsukasa solo la ignoraba. De esta manera Chitose quedó en las escaleras desconsolada, y fue donde se encontró con Nasa, quien, entregándole un pañito para sus lágrimas, consiguió que esta chica tuviera una buena impresión de él, y con su amabilidad el prota logró que Chitose le confesara que se lamentaba no poder regresar con su hermana, quien no es estrictamente su hermana, ya que su familia solo cuida de esa chica, pero justo cuando el prota le aconsejaba cómo lidiar con eso, mientras él le contaba la proposición que quería hacerle a su esposa, justo en ese momento aparece Tsukasa diciéndole cariñito al prota, por lo que el mínimo cariño que pudo conseguir el prota de Chitose se arruinó de inmediato. A pesar de esto, Nasa
Nasa supo manejar magistralmente a la alterada rubia al punto de casi convencerla de almorzar con ellos para conversar tranquilos. Aún así, todos estos intentos fallaron porque la rabia de esta chica llegó a tal punto que deseó desaparecer a Nasa de la vida de Tsukasa, razón por la que llamó a su guardia y lo terminó raptando para hablar mejor en otro sitio, y la waifu, conociéndola, le restó importancia a esto porque parecía no ser para tanto. Sin embargo, esto sí parecía serio porque Chitose, tranquilizando al prota, le dijo que ella era alguien refinada, así que no usaría la tortura o el dolor para hacerlo terminar su matrimonio. En cambio, utilizará otros métodos para quitarla a Tsukasa, y es que una vez en la mansión de la chica, allí le dice que la mejor manera de cortar su relación es mostrarle a Tsukasa lo infiel que él puede llegar a ser, y por eso iba a hacer un montaje para culpar al prota de infiel, y esta pequeña mandó a llamar a sus sirvientas Charlotte y Aurora, quienes parecían estar dispuestas a cumplir la orden de su ama, y lo que ella quería era tomarle fotos comprometedoras al prota para que se divorciara, y Charlotte, dispuesta a cumplir con tal orden, se estaba desnudando para las fotos con el prota, pero mientras Chitose y Aurora la detenían por ser tan loca, ya que no le pedían que fuera tan lejos, allí Charlotte les hizo saber que el prota ya había huido mientras la regañaban. Fue así como Nasa pudo salvarse de esta molesta waifu, la cual hizo entender lo poco que él sabe sobre Tsukasa, pero como estaba siendo perseguido no había mucho tiempo para pensar, y al escuchar cada vez más cerca las voces de las sirvientas, el prota terminó entrando a un cuarto en la que destacaba una piedra lunar, y él, sin creerse el valioso objeto que tenía ante sus ojos, comprobó su mecanismo de preservación, y al ver que tenía una bomba de nitrógeno que evitaba que se oxidara, el prota supo que ciertamente esa era una piedra lunar que estaba en un cuarto que olía al de su esposa, pero mientras el prota contemplaba esta valiosa piedra no se dio cuenta de la entrada que hizo Charlotte, quien al verlo en ese cuarto lleno de valiosas cosas quiso aplicar su justicia por haberse atrevido a tanto, aunque esta chica, al aplicar su castigo, destruyó muchas cosas del cuarto con su espada, y fue por eso que la piedra lunar también se vio afectada, por lo que Aurora y Chitose, viendo que la piedra de su hermanita Tsukasa estaba en peligro, se asustaron por completo, y fue gracias al prota que intervino que pudo salvar la piedra, ya que sin tanta complicación pudo reparar la máquina de refrigeración. De esta manera el prota demostró una vez más ser un tipo confiable y capaz para Tsukasa. Sin embargo, para Chitose esto era inconcebible porque no podía creer cómo alguien como el prota, que no sabía nada de Tsukasa, podría ser su esposo, y es que a pesar de que tanto ella como Nasa saben lo linda que es la waifu, Chitose sentía que ella era la única que se podía casar con ella. Y sí, una chica quiere robarle su chica al prota, pero a pesar de esto eso no quita el hecho de que el prota las ayudó y por lo tanto se merecía un premio, o al menos así lo consideró Charlotte, y por eso lo abrazó para darle una buena dosis de afecto femenino con su trama. No obstante, Aurora aprovechó este momento para tomarle fotos y hacer un montaje donde el prota y la sirvienta se veían acaramelados, y el prota, sorprendido por el talento de Aurora, además de la traición que le hicieron después de ayudarlas, justo en este momento apareció Tsukasa viendo la foto que le montaron a Nasa, y fue así como se hizo la molesta para escapar junto al prota, y de esa manera pudieron perder de vista la molesta de Chitose y sus sirvientas, para que así la pareja terminara yéndose por un pasadizo que solo la waifu conocía, el cual los terminó llevando hasta una capilla en una colina cerca de la mansión, y la waifu hizo esto porque quiso llevar a su marido hasta ese lugar porque le parecía bastante lindo, y gracias a que la waifu compartió ese secreto, Nasa tuvo la oportunidad de darle una sorpresa, y esa fue proponerle matrimonio justo en ese momento, y como la capilla pudo darle el mejor ambiente, el prota le pidió oficialmente que se casaran, y cerrando la brecha entre ellos, Nasa se atrevió a darle su primer beso a Tsukasa. Luego de esto vemos a la pareja de protas volviendo a sus vidas, en donde Tsukasa le pregunta a su esposo si tiene una tele porque quiere ver una peli que le canta. Sin embargo, Nasa de agua fiesta niega tener uno, y la waifu, al ver el poco entusiasmo que tiene el prota por las pelis, le da una breve clase de cultura de cine, así que pasando por los clásicos como Terminator y Star Wars, la waifu le hace saber al prota que en el lanzamiento de una secuela de alguna peli famosa, él debería de verlo junto a ella sin disimular entusiasmo. Pero bueno, una vez que el prota habla con Kaname, sabe que esa modestia de su waifu resulta un problema, y es que cuando Nasa le cuenta a esta chica cómo fue su proposición, lo primero que hizo esta chica fue empalagarse por las palabras cursis del prota, aunque este no le contó que se besaron, pero con tan solo recordarlo, el prota hizo caras raras, haciendo que a Kaname le molestara, pero a pesar de esto reconocía el hecho de que la propuesta de matrimonio fue un progreso, y ahora eso debía materializarlo con un anillo, y es que Kaname aclaró que muchas veces las buenas esposas mienten con lo que de verdad desean con tal de evitar gastos innecesarios a sus parejas, tal como ocurre con Tsukasa, pero lo cierto es que muy en el fondo las mujeres desean sus viajes, cenas románticas y también sus anillos de compromiso. Sin embargo, no los piden por consideración de los esposos. Es por eso que el prota, pensando en esas palabras, sabe que Kaname tiene razón y comienza a evaluar los precios de los anillos, pero en ese instante, sacado de sus pensamientos cuando ve a su chica saliendo del baño, y se sonroja al ver por primera vez a su esposa recién salida de la ducha. Así que los dos yéndose del baño público, ahí el prota le cuenta que ese día llegará un poco tarde a casa, y la waifu, sintiéndose sola por adelantado al pasar la tarde sin su marido, fue por eso que la waifu invitó al prota a un parque que estaba ahí cerca, y mientras Tsukasa recordó ese beso de Nasa mientras estuvo en el baño, por su parte el prota lo recordaba justo en ese momento, y al querer repetirlo el prota miró a su chica, y allí supo que la waifu se sentiría sola, así que por eso él se acercó a darle un beso, y de esa manera estos dos tuvieron una escena de parejita en el parque, en donde Charlotte y Aurora los vieron de cómo tonteaban después de ese rico beso, y prefiriendo guardarse la información para evitar que Chitose quemara la mansión, estas sirvientas dejaron a los protas en paz, para que luego el prota se despidiera de su waifu diciéndole que tenía miedo de que él regresara y no la encontrara. Fue por eso que su waifu le dijo que regresara pronto para que eso no sucediera, y Nasa, yéndose con una sonrisa a chambear, él no se sacó a su chica de la cabeza, y es que con tan solo recordar lo linda que estaba cuando le puso cara de me siento solita, fue ahí que Nasa hizo clic y entendió la razón por la cual las parejas usan anillos, ya que es una
la muestra de que su amor está presente a pesar de que su pareja no esté, por lo que el prota sintió que si Tsukasa tenía un anillo, ella no se sentiría tan sola en su ausencia, y fue por esto que el prota se decidió a comprarle un anillo y se lo hizo saber a la waifu una vez llegó a casa, en donde Tsukasa lo esperó con una rica comida. Sin embargo, cuando tocaron el tema, la waifu le explicó al prota que lo que él quería era darle un anillo de compromiso, pero al haberse casado sería raro recibir uno a esas alturas de la relación, y en cambio lo que podría darle es un anillo de matrimonio, que sería más sencillo que el primero, pero este lo tendría que usar tanto ella como él, por lo que su costo sería igual que al del anillo de compromiso, y entonces Tsukasa, considerando el bolsillo del prota, dijo que no necesitaba una pieza de diamante que reflejara su amor, y más bien él podría comprar algo más práctico. No obstante, Nasa insistió en comprarle uno, por lo que Tsukasa quiso llevarlo a la tienda de joyas para que se viera intimidado por los precios, y así el prota sufrió en una tienda lujosa, la cual Tsukasa tuvo que sacar porque él estuvo a punto de vaciarse la billetera con tal de conseguir una joya de esas, así que con esto la waifu, compadeciéndolo, lo llevó a otra tienda con precios un poquito más accesibles, pero que no dejaban de ser caros, y ante esto el prota se frustró ya que no le pudo dar una muestra de su amor a su waifu, por lo que explicándole a Tsukasa que él quería regalarle un anillo para que ella no se sintiera tan sola cuando él saliera, ahí fue que la waifu entendió por qué el prota insistió tanto con lo del anillo. Esto la conmovió y por eso ella lo llevó de nuevo a la tienda de anillos más barata, y de esa manera la parejita consiguió sus respectivos anillos de matrimonio que reflejaban su amor, y es que tal como lo entendía Tsukasa, con ese anillo sabía lo mucho que el prota la quería, y por eso a pesar de ser barato, era el más valioso para ella. Luego de unos días vemos al prota abrazadito con su waifu en la cama, y aunque pareciera que fuera intencional, la verdad no era así, ya que como la waifu se mueve mucho mientras dormía, pues en una de esas se levantó a buscar agua, y terminó acostándose al lado del prota, en donde este aprovechó para abrazarla y algo más, pero terminó siendo sorprendido con un besito, y esto hizo que el prota definitivamente no pudiera dormir, pero además de eso también consideró comprar una cama matrimonial para desbloquear ese evento con su esposa, así que considerando que también deberían conseguir un lugar más grande para mudarse y así disfrutar a su esposa recién salida del baño o simplemente ver pelis en la casa, con esto en mente Nasa le propone a su waifu mudarse, y aunque al principio ella se resistió por consideración del prota, fue luego de que Nasa conversara con Kaname que esta le hizo ver que para una chica sería difícil seguir viviendo en las condiciones en las que estaban, y es que eso de no tener baño y que le toque salir todas las mañanas a bañarse no es que suene muy cómodo que se diga, pero bueno, que después de que el prota llegara del trabajo fue ahí que terminó de decidirse, ya que al encontrarse a Tsukasa cambiándose al instante supo que debía darle a su chica un lugar con más espacio para evitar estas incomodidades, y a pesar de que la waifu se negara por consideración, él insistía con esto, y fue así que Nasa tuvo que convencerla diciéndole que en una casa más amplia podrían tener una tele más grande con sus pelis favoritas y mangas, y la waifu al escucharlo se emocionó con la idea, aunque cuando conversaron sobre dónde iban a alquilar, la waifu le preguntó al prota dónde conseguiría la aval, y fue ahí que Nasa se acordó de que no le había dicho nada a sus padres de que se había casado, y de una manera random, por no decir casual, el prota llamó a su madre para decirle así de la nada me casé. Esto obviamente les hizo pegar un grito al cielo, pero se tranquilizaron al saber que la pareja de su hijo era la chica linda que lo había salvado, así que Tsukasa, dispuesta a conocer a sus suegros, fue frenada por el prota, ya que a este le daba vergüenza presentar una esposa tan linda frente a sus padres, que según él eran algo raros. Sin embargo, al día siguiente su madre supo que el prota la había llamado para pedirle su aval, y por esto la señora insistió en conocer a su esposa para concederle su bendición, y así Nasa se vio obligado a visitarlos en el pueblito de Nara, aunque cuando el prota lo pensó mejor supo que ese viaje podría considerarse su luna de miel, y de tan solo imaginarlo se sonrojó por lo que podría pasar. Sin embargo, Nasa no sabía que Chitose también se había enterado de este viaje y por lo tanto pretendía arruinárselo. Aún así, Nasa siguió disfrutando de sus preparativos de viaje, ya que su waifu al pedirle una cámara para guardar lindos recuerdos juntos, en eso el prota se emociona por tomarle fotos a su chica al verle cada expresión más tierna que la otra, y tal como le sucedió cuando se imaginó tenerla en una casa más grande para él solo, el prota se calentó al fotografiar a su chica, y fue por esto que terminó siendo atrapado en el acto por su waifu, quien lo fotografió fantaseando con ella, para que ya luego los dos estuvieran listos para irse de viaje yéndose por bus en vez de tren por decisión de la waifu, ya que le parecía emocionante las paradas nocturnas, pero para el prota este viaje fue casi una tortura, ya que con la incomodidad del bus y los nervios de tener a su chica cerca, pues se le hizo difícil descansar. Mientras tanto, Chitose iba con sus sirvientas a seguirlos, y así horas después, cuando el bus toma su parada, ahí Chitose y sus sirvientas ven lo resistente que es Tsukasa para los viajes, mientras que el prota parecía un abuelito, pero para no hacer sentir culpable a su chica, le aparentó sentirse bien, para que de esta manera las sirvientas le reprocharan a la rubia lo cruel que era al querer separar a esta linda pareja, pero esta chica se encabronó más, queriendo con más fervor separarlos. Sin embargo, Chitose se contuvo, porque según ella, las lunas de miel es donde ocurren los pequeños problemas que causan divorcios, por lo que viendo como el prota había olvidado su billetera y tras buscarla la rubia aseguró que ese sería el principio de una pelea, pues resultó ser todo lo contrario, porque Tsukasa estuvo esperando en modo comprensivo a su marido, y esto mismo ocurrió durante la comida, ya que mientras la waifu escogía algún nuevo platillo, el prota disfrutó en ver cómo su waifu aventuraba su paladar probando cosas del menú, y de ese modo él aprovechó en fotografiarla, y asimismo esto causó una pequeña pelea que dio pie a una dulce reconciliación, y todo esto a costa de la frustración de Chitose, que no veía por ningún lado señal de ruptura. Fue por eso que esta rubia, harta de ver a los tortolitos felices, aprovechó que el prota se había ido al baño para confrontar a su hermana, y reclamándole el por qué ella estaba haciendo eso, Chitose le cuestionaba que no entendía cómo alguien como ella podría llegar a casarse con un tipo como el prota, y con esto la rubia insinuaba que Tsukasa parecía tener algún talento, pero la conversación fue interrumpida cuando aparece un programa en esa parada, y como
como la waifu quería evitar llamar la atención, tomó la mano de Nasa que estaba saliendo del baño, y sin saber lo que pasaba el prota huyó con su chica, así como también Chitose, ya que según sus sirvientas le dijeron que si aparecían en la tele se meterían en problemas con Tokiko. Y ojo con este personaje porque se ha mencionado varias veces por la rubia. Entonces ya más tranquilos en el bus, la waifu reflexionaba sobre lo ocurrido con Chitose, y le dice al prota que se supone que el matrimonio no solo afecta a los dos, ya que también habrá personas de la familia que se opongan a su relación, y el prota, recordando que Chitose era hermana de la waifu, quiso preguntarle qué sucedía en su familia, pero en cambio Tsukasa expresó su temor de que sus suegros se opusieran a su unión. Sin embargo, Nasa la tranquilizó diciendo que si eso sucedía, él de algún modo los convencería para que la acepten. Así que mientras el prota pensaba en los obstáculos que podría tener su matrimonio, ahí estaba Chitose pensando en cómo cortar de raíz la relación de Tsukasa. Fue así como una vez Nasa y Tsukasa llegaron a Kioto, allí pensaron en tener una cita antes de ir a la casa de los suegros, pero mientras que el prota quería ir a sitios históricos, la waifu solo quería disfrutar de los dulces y de los mangas, pero Tsukasa, para no poner triste al prota, le siguió la corriente y por eso llegó a ponerse un kimono, con el cual le robó la mirada al prota, pero el momento se arruinó cuando Chitose apareció, y de nuevo con el mismo cuento de que no aprobaba ese matrimonio, ahí el prota recordó las palabras de su waifu, y por eso ahora quería convencer a esta chica. Así que mientras Tsukasa se iba con las sirvientas a disfrutar de comer dulces y de ir al museo del manga, el prota saldría con Chitose haciéndose pasar por su novio con tal de demostrarle lo buena pareja que es. Así que mientras la waifu ponía lindas reacciones al contar que era lo que le gustaba del prota, ahí estaba Nasa dándole un divertido recorrido a Chitose, quien a pesar de negarse terminó reconociendo que la pasó muy bien, hasta que al final se hartó de Nasa y le dijo que no entendía cómo su hermana se había casado con él, un tipo que no sabía nada de ella, ya que al parecer la waifu parecía ser una importante deportista, pero el prota le cuenta que la waifu lo salvó una vez, y aunque Chitose dijo que ella también la había salvado, el prota agrega que cuando vio a su waifu supo que había encontrado el amor de su vida, y por eso se sentía un tipo afortunado. También le dice que así como en la ciencia se necesita comprobación para demostrar las teorías que parecen absurdas, asimismo él se casó con Tsukasa para comprobar el amor que tiene por su waifu, el cual está seguro de que la corazonada de su Kokoro no está equivocado, y con esas palabras de cierto modo el prota logra convencer a esta testaruda chica, logrando así que ella los dejara en paz en su luna de miel, mientras que ellos iban derechito a la casa de los padres de Nasa. En el camino el prota le contó a su waifu que sus padres se habían mudado después de que él se fue a vivir aparte, y todo porque su papá era arqueólogo y quería excavar ruinas en ese lugar de Nara, mientras que por otro lado su mamá solo quería comer venados de buena calidad. Por esta razón el prota decía que sus papás eran un poco locos, y con esto dicho Tsukasa parecía menos ansiosa. Sin embargo, una vez llegaron allí se percataron que en la entrada alguien los estaba mirando, y resultó ser la mamá del prota, quien los estuvo esperando, y a diferencia de lo anticipado, ella estaba re nerviosa de conocer a la chica. Asimismo, mientras la señora decía que no estaba preparada emocionalmente para saludarla, el padre parecía estar peor, porque no se movió en toda la tarde de la sala esperando a su nuera, y una vez que el prota supo eso, presentó a su waifu como la mujer más hermosa del universo, y con el rubor que causó esa presentación, Tsukasa primero saludó a su suegra, llamada Kanoka, para luego pasar a conocer a su suegro, Enichi. Así que dándoles un regalito para aligerar el ambiente, la waifu quiso mantener la buena impresión ante sus suegros, pero estos señores de los nervios más bien hicieron parecer que eran ellos los que querían dejar una buena impresión. Fue así que mandando al prota que se bañara, quisieron estar a solas con su nuera, y a pesar de que Nasa se resistió creyendo que le dirían cosas raras o que se negarían a su matrimonio, ante esto la waifu tuvo que tranquilizar al prota para que así ellos pudieran hablar a solas. De esta manera todo fluyó normalmente, en donde inclusive la waifu disfrutó de la conversación con sus suegros, pero ahora ellos pasarían a dormir a la misma altura de sus futones, y el prota al pensar en eso se sonrojó de lo que podría ocurrir, pero luego tuvo que calmarse porque su madre le advirtió que su habitación estaba al lado, así que esperaba que no hicieran tanto ruido. El prota al pensar en eso se emocionó un poco al imaginarse la escena, aunque luego se calmó para no incomodar el ambiente. Fue así que una vez que acomodó los futones para esperar a su chica para que se durmieran, allí el prota aprovechó en hacer una solicitud, y esa era que la waifu se recostara en su brazo. La waifu lo hizo sin problema, pero después de un rato al prota se le cansó el brazo, y a pesar de disfrutar la cercanía de su chica, por otro lado sufría por su brazo. Entonces la waifu, dándose cuenta de esto, le dejó un espacio, aunque Nasa sin perder la iniciativa le dio un besito de buenas noches a su chica para que así descansara tranquila, hasta el otro día que Tsukasa se quedó pensando en ese besito y se preocupó un poco por cambiarse frente a él, pero Nasa se hizo el dormido para no incomodarla, aunque tuvo que voltearse porque no pudo con tanto, para que luego la waifu se encontrara con su suegro mientras contemplaba el paisaje, y este señor nervioso por no saber de qué hablar con su nuera, ella para romper el hielo le preguntó sobre su trabajo de arqueología, para que si al final los dos terminaron hablando de los libros de historia que tenía el señor, y así luego fueran llamados a comer, y el prota le propuso a su chica salir a conocer el lugar, y ciertamente Tsukasa quería porque por culpa de Chitose ellos no tuvieron su cita en Kioto. De esta manera ambos fueron a visitar varios lugares históricos, y la waifu para no aburrirse quiso tomarse bastantes fotos con su marido, y a pesar de que Tsukasa parecía desinteresada en la historia, ella demostró que la conocía muy bien, ya que le explicó cada uno de los lugares históricos que visitó junto al prota, aunque al final se puso nostálgica al ver cómo uno de esos lugares desapareció así sin más, y por eso quiso grabar un video chistoso con el cual podría inmortalizarse en YouTube, pero luego abandonó la idea para seguir con su cita, y entonces ahí la waifu recordó la conversación que había tenido con su suegro, y es que mientras habían quedado solos, allá el señor Enichi le agradeció a la waifu por haber salvado a su hijo, y reconociendo que no son los mejores padres para él, saben que Nasa es un chico maravilloso, y por eso estaba tan agradecido por Tsukasa, ya que si no hubiera sido por ella, ellos no tendrían a Nasa, y por todo esto les daba su aprobación, así como también le pidió que prometiera
cuidar del prota mientras estuvieran juntos, y fue así que tras esfumarse este flashback se vino el momento de despedirse, y después de esta visita tanto Tsukasa como el prota quedaron satisfechos con el viaje, aunque querían regresar a su hogar, pero nada más llegaron al apartamento se encontraron con que se había incendiado por culpa de un rayo, y menos mal que Nasa dijo que no tenía nada de valor ahí porque no quedaba prácticamente nada. Ante esto, lo primero que hizo el prota fue preocuparse por la casera, y luego buscó el recuerdito de su boda, mientras que todo por lo visto ya estaba asegurado por Nasa, ya que él se preparó por si sucedía un accidente, así que con su respectivo papeleo respaldado, tanto el prota como Tsukasa no tenían nada de qué preocuparse, y la waifu al ver lo atento que era el prota con los demás, así como también lo confiable que era, ella confirmaba el amor que sentía por él, ya que le encantaba además la manera en la que Nasa atesoraba los pequeños recuerdos que construye junto a ella. De este modo ambos se fueron al baño público mientras pensaban en dónde se quedarían, por lo que una vez el prota se bañó, allí pensó en dónde podrían vivir mientras conseguían un nuevo apartamento, ya que mínimo eso le tomaría una semana, y lo primero que se le vino a la mente al prota fue un hotel, pero Nasa con tan solo imaginarse de estar a solas con su chica se emocionó tanto que su propio cuerpo lo delató de nuevo, y ese espectáculo lo vio Kaname, quien de nuevo estaba ahí vigilándolo, para que luego de que el prota se enfriara, Kaname le dijo que bien podría quedarse en una habitación que tienen ahí en el local, y diciéndole las buenas noticias a Tsukasa, los tres se fueron a ver el cuarto sin que Nasa pudiera ocultar su felicidad, aunque Kaname le dijo que eso era lo mínimo que podía hacer después de que él las haya ayudado tanto. De esta manera Tsukasa, viendo cómo el prota cosechaba la honestidad y amabilidad que había dado, sabía que ella había escogido al hombre correcto, y por eso le dijo al prota que lo amaba, haciéndolo sentir ruborizado, y eso era una de las cosas que al prota le encantaban de su waifu, porque siempre veía las cosas buenas que él ni siquiera veía en sí mismo. Aunque una vez a solas, Kaname le dice al prota que el problema sería ya, porque si bien ella y su mamá le dieron permiso para quedarse, hasta ahora su hermana no se había dado cuenta del matrimonio entre ellos, para que luego pasemos a ver a Kaname molestando a su hermana preguntando que qué sentía al compartir el mismo techo con la persona que le gustaba. Esta chica sin disimular su sentimiento lo negaba, pero luego fue que Aya, hablando con Nasa, comenzó a tener pistas de su matrimonio, aunque como era tan despistada, Aya no llegó a esa conclusión, y lo que más bien sucedió fue que la insensible madre de esta chica llegara a la conversación y soltó la bomba sin anestesia, por lo que Aya, escuchando la noticia, se quedó choqueada, y cuando intentó hacer un flashback de cómo se enamoró del prota, su madre le cortó la inspiración diciéndole que si quería, bien podría hacer un viaje o cualquier otra cosa para superar su despecho, ya que total, no era para tanto si lo comparaba con el abandono de su papá cuando las dejó por irse con otra chica más joven. Esto hizo que lo de Aya pareciera nada. Sin embargo, Kaname le dijo que su hermana, sabiendo cómo era el prota, ella nunca se atrevió a expresarle sus sentimientos, y por eso ahora lo perdió, y la waifu, aceptando tales palabras, quiso hacer un cambio radical en su vida, por lo que esta vez ella quería convertirse en streamer y youtuber. No obstante, tanto su hermana como su mamá le dijeron no te andes con chingaderas, y dejaron a Aya para que buscara otro amor. Mientras tanto, ahora Tsukasa le decía a Nasa que quería lavar su ropa, por lo que el prota se ofreció a llevar a lavarla, pero la waifu no quiso, porque le daba vergüenza mostrar su ropa interior, y el prota no se percató de esto hasta que la propia waifu se lo hizo saber, y cuando lo supo, el prota se sonrojó, y en eso que Kaname llamó a Tsukasa un momento, el prota tuvo la tentación de oler la ropa de su chica, y justo cuando lo hizo, de nuevo Kaname lo atrapó con las manos en la masa, en donde esta chica se tranquilizó al saber que el prota tendría acción con su esposa, y aunque no sé por qué a esta chica le interesan estas cosas, luego vemos al prota y Tsukasa yendo a la lavandería, en donde Nasa aprendió algunos tips para lavar, pero mientras hablaba con su chica, el prota se enteró que a ella se le quemó algo de ropa, por lo que usó ropa deportiva para que Nasa no la viera, y ella quería eso porque no llevaba puesto ropa interior, y cuando se lo dijo al prota, este hizo volar su imaginación, y queriendo hacer algo entró en un dilema porque no quería pasarse de lanza, por lo que no tuvo como mejor opción que tomarle una foto de su waifu sonrojada, para que después de esto Kaname tuviera que regañar a Nasa por dejar que su chica anduviera con poca ropa en su armario, por lo que le dijo que si no quería que su waifu dejara de ser una linda amante debía comprarle más prendas, y fue así como el prota llevó a Tsukasa de shopping, en donde ella estaba contenta por llegar a tener más cosas que ponerse, pero como el prota también quiso escogerle algo, pudo disfrutar de la belleza de su waifu, aunque cuando llegó el momento de comprar ropa interior, el prota se puso nervioso porque en la tienda sentía que podía ir preso. Es por eso que la waifu lo tomó de la mano para que no se viera tan sospechoso, pero con la cara que ponía Nasa sí que lo hacía muy sospechoso, aunque luego Tsukasa tuvo que dejarlo esperando porque ya se avergonzó de tan solo pensar que su esposo vería lo que ella se pondría por debajo, y no fue hasta después que terminó el momento incómodo, pero el prota, al pensar que alguna vez tendría que ver a su chica en ropa interior, él le preguntó a Tsukasa si algún día podría mostrarles lo que compró, y la waifu sonrojada dijo que cuando él quisiera, pero de la vergüenza ambos cambiaron de tema rápidamente para seguir con su salida, para que después la pareja de protas arreglara el nuevo lugar donde se quedarían, y así pasaran a tener un ambiente vintage con el cual disfrutaban, y con la rica comida que preparaba Tsukasa, el prota se sentía cómodamente en casa, y si a eso le agregas que Kaname les llevó un melón para disfrutarlo como postre, pues aparte les dijo que estaban lo suficientemente alejados para que no se preocuparan de sus ruidos. Esto sonrojó a la pareja de tan solo pensar en la acción, sin quitarle la alegría de estar juntos, así que ya luego el prota recibió un mensaje de su casera, quien le dijo que tenía un apartamento disponible en un terreno en el que construirían, así que manteniendo el mismo coste de arriendo se las ofrecía, y a pesar de que Kaname se agüitó al saber que el prota se mudaría pronto, en ese siguiente día Nasa y Tsukasa fueron a ver el departamento y todo parecía surrealista, porque al nuevo lugar que fueron parecía de lujo. Aún así aprovecharon de disfrutar el recorrido de ese edificio, en donde se veía que tenían una bañera panorámica, en donde de una el prota pensó en hacer cochinadas, pero cuando vio la gran cama matrimonial que tenía, ahí le preguntó a su chica si le gustaría compartir cama con él, y al recibir luz verde por parte de Tsukasa, este se sonrojó todo, para que al final todo terminara siendo Byte porque su
casero se equivocó de dirección y no resultó ser ese el apartamento que les ofreció. Aún así el prota prometió conseguir una casa de ese tamaño a su chica, pero Tsukasa le quitó la presión diciéndole que en cualquier lugar donde estuvieran juntos ella sería feliz. Ya luego al día siguiente nos ponemos en la perspectiva de Kaname, quien se levantaba temprano a preparar las aguas termales de su baño, y confesando lo mucho que admiraba al prota, también decía lo poco que conocía a su esposa, y es ahí donde coincide con Tsukasa, la cual se ofrece a ayudarla, y de esa manera estas dos chicas se acercan aún más, donde al final Kaname le mostró cómo el prota adaptó varios sistemas para mejorar la eficacia de la tienda, y ella le terminó agradeciendo a la waifu el hecho de haber rescatado al prota de ese accidente, ya que si Nasa no hubiera estado ahí para ayudarlas, ellas estarían en la calle. Fue así como de este modo Tsukasa se hizo más amiga de Kaname, y sorprendiendo a Nasa por esto, luego vemos que en el fondo estaba Aya, quien se preocupaba por estar a punto de ser sacada de la trama principal al dejarle todo ese trabajo a su hermana, y por culpa de eso ella estaría en riesgo de convertirse en un spin-off. Pero bueno, que volviendo de esta cuarta pared, Tsukasa le pregunta al prota qué es lo que más le gusta, y aparte de decir que le gustaba a ella, volviendo al tema de la comida, él saca una compleja fórmula matemática para concluir que le gusta el curry. Es de este modo que la waifu propone salir de compras para conseguir los ingredientes que le faltaban, aunque antes de salir la mamá de Kaname llama aparte al prota para sugerirle un parque al que en esas horas de la noche casi nadie iba, y se lo recomienda para que pudiera hacer cositas con su esposa, y a pesar de que Nasa se sonrojara por escuchar eso, él supo ahí de dónde vino la mala influencia de Kaname, y a pesar de que pretendía hacer oídos sordos a tal consejo, a su regreso de compras terminó pasando casualmente por ese lugar, y la waifu dándose cuenta de lo tranquilo que estaba el sitio se preguntó por qué Nasa la había llevado hasta allí, y el prota le dice porque solo le quería robar un beso, y la waifu negándose por lo que habían comido, el prota se arrepintió de en vez de comida haberle comprado un dulcito. Aún así mientras Tsukasa veía el paisaje, el prota la abrazó por la espalda y a pesar de ser tan repentino, eso fue algo que Nasa quiso, para así preguntarle a su chica por cómo se sentía casada con él, y la waifu diciendo que se sorprendía por todas las emociones que descubría junto a él, ahí Tsukasa le dijo que estaba feliz de haberlo escogido a él como su marido. Y ahora pasamos a ver a Chitose, quien estaba en la casa del prota buscando a su hermana, pero se encontró con la sorpresa de que no había nada, ya que ella no se había enterado de que ese apartamento se había incendiado. Sin embargo, por casualidades del guión, esta alterada Chitose se calmó cuando vio pasar a Tsukasa justo en ese momento, y la waifu queriéndose sacar de encima a su molesta hermanita le troleó diciendo que vivía en un parque para así despistarla mientras escapaba. De esa manera, ella llegó hasta la casa del baño público donde vio a su marido explorando el montón de cosas guardadas que tenían en el cuarto, y Nasa encontrándose con algo que le pareció raro, hizo que Tsukasa le aclarara que lo que sostenía era un sartén de takoyakis. Pero bueno, que gracias a este hallazgo el prota propuso hacer un taco party, y por eso bancó Kaname para invitarla, pero es ahí que aparece de nuevo Chitose a molestar a su hermana, y preguntándole qué hacía viviendo en un sitio como ese, al decirlo tan despectivamente Kaname se ofendió, y les ofreció los servicios de aguas termales para que se retratara de sus palabras, y tras un breve momento de fanservice entre Chitose y sus sirvientas, esta chica no solo cambió sus palabras sino también su humor, ya que a su salida esta exasperada chica logró calmarse e inclusive se despidió sonriendo como si no hubiera pasado nada, hasta que después reaccionó y volvió a molestarse, porque habiendo preguntado a Tsukasa dónde estaba durmiendo, de nuevo la waifu la troleó haciéndole creer que dormía en el piso, por lo que el prota de buena gente le aclaró que estaban viviendo en un cuarto que tenía ese local, y fue ahí donde Chitose comenzó a hacer un berrinche porque su hermana prefirió quedarse en otro sitio que no era su casa, y la waifu diciendo que no se iba porque en su casa no tenía un Nintendo 64, eso hizo que Chitose le prometiera comprarle uno para que se mudara con ella, y mejoró la oferta mencionando que le conseguiría un Xbox y hasta un Play 5 si lo quería, y con este ofertón Tsukasa se lo pensó, pero al final quien salió queriendo esa invitación fue la entrometida de Aya, quien no se aguantaba de jugarse un FIFA, pero luego tuvieron que aclararle que todo eso fue Byte, y ante la decepción de Aya, Nasa la compensó invitándolas a un taco party, y aunque la waifu dijo que no tenía ingredientes para tanta gente, las sirvientas solucionaron ese inconveniente, para que así se armara una pelea entre Aya y Chitose, ya que una no estaba conforme con Tsukasa al ser esposa de Nasa, mientras que la rubia no aprobaba este último, y al final Kaname le prometió al prota regañar a su hermana por impertinente, pero aún así todo mundo se preparó para el fiestón, por lo que una vez preparados los bocadillos de entrada, todos comenzaron a comer y disfrutar de la fiesta, la cual se animó aún más cuando sacaron el Play, y comenzaron a jugar unas partiditas de Tekken, en donde el prota demostró ser muy malo en los videojuegos a pesar de ser muy inteligente, pero en cambio Tsukasa sí que era una pro, derrotando a Kaname, a Chitose y quizás a Aya si se le sumaba la cola, pero luego Charlotte propuso un torneo en donde podría como premio al prota, y la que ganara le podía pedir que hiciera cualquier cosa, y Aurora al escuchar esto le insinuó a Chitose que si ganaba ella podría aprovecharse para pedirle al prota cualquier cosa, e insistió con eso de cualquier cosa, pero bueno, que Chitose se olvidó de eso porque la rivalidad se intensificó cuando se sumó Aya. No obstante, cuando pelearon la rubia y la pelea azul, Aya barrió el piso con ella, pero cuando vino el turno de Tsukasa, ahí la pelea se hizo más interesante, y tuvieron un encuentro bastante cerrado, aunque a pesar de eso Aya demostró ser la más pro de todas, y Tsukasa sin darse por vencida le pidió a su marido que sacara el Nintendo 64 para que esta vez compitiera en Street Fighter, y una vez comenzó el duelo la waifu resultó la completa ganadora. Sin embargo, Aya no quiso darse por vencida tan fácilmente y pidió otro duelo, en la que una vez avanzó a la partida, Aya aprendió rápido a manejar el control, y de esa manera logró emparejar la pelea al punto que superó a Tsukasa. De esta manera estas dos chicas lograron hacerse más amigas, para que así no se decidieron definitivo ganador, sino más bien se reconocieron como amigas. Así que con esta pelea terminada vino el momento de preparar los takoyakis, y fue ahí que Chitose vio lo bien que se llevaban Nasa y su hermana, para al final rendirse y aprobar a regañadientes el matrimonio entre ellos, y de esta manera terminó la partida donde todos se hicieron más cercanos, y así el prota y Tsukasa quedaran solitos a
arreglando todo y el prota acordándose del torneo dijo que después de todo no se decidió un ganador, pero aún así le preguntó a su waifu que si acaso ella hubiera ganado, que hubiera pedido, y la waifu sin mediar palabras le robó un beso para dejar dudando a Nasa si el premio hubiera sido para ella o para él, pero con eso se terminó un relajado día. Luego de esto se vino un día común y corriente, en donde esta vez el prota fue llamado por cuestiones de trabajo, y pidiéndole a Nasa que arreglara un sistema, su waifu le advirtió que de vez en cuando se frenara un poco con su trabajo, pero el prota, haciendo oídos sordos al consejo, se puso a trabajar como un enfermo, lo que hizo que al terminar sí que quedara enfermo. Esto preocupó a Tsukasa cuando vio la temperatura del prota, y sabiendo que tenía una gripe de verano, la waifu se puso a modo sobreprotectora, y mientras veía que su maridito dormía, ella se quedó sin nada que hacer, por lo que se puso a tomar fotitos para guardarlo de recuerdo, y no fue hasta horas después que el prota despertó y esta vez ya bastante mejor, y ahí su waifu lo regañó por excederse como siempre, y por eso le insistió que le pusiera freno a las cosas, y por lo tanto Tsukasa, para ser de buena esposa, quiso desnudarlo, pero solo fue para limpiarlo, y por esta razón el prota se ruborizó, pero al ver lo atenta que era su chica se conmovió, y eso hasta que Tsukasa le dijo que se quitara los calzoncillos, y ahí sí que antojó, pero a pesar de esto Nasa se contuvo, porque no sabría lo que pasaría si se queda desnudo frente a su waifu, y preguntando si acaso ella no se avergonzaría si le pidiera lo mismo, la chica al imaginarse la escena dijo que sí, pero agregó que no le importaría si hubiese sido él quien se lo pidiera, y como ahora el rubor se le contagió a los dos, ahí se frenaron porque quién sabe lo que hubiera pasado, así que después de eso los dos se prepararon para descansar porque ya era de noche, y como la waifu se mantuvo preocupada por Nasa, ella lo tomó de la mano, para que si el prota reaccionara dándole un besito, y no conformándose con solo uno, sino con varios, la waifu tuvo que frenarlo porque ya se estaba poniendo picosa la cosa, y además regañó a su marido diciéndole que apenas se estaba recuperando. Aún así el prota le agradeció su preocupación y cariño y le dijo que se había esforzado tanto en el trabajo porque quería terminar rápido para llevarla al festival. Allí la waifu lo entendió y agradeció su cariño, para que así con mejor ánimo Nasa se preparara para ir al festival, y la waifu comentándole a Kaname su salida, esta le aseguró que la parejita debía ir en yukata, para que así la esposa se viera más atractiva, y la waifu, creyendo que se lo decían con dobles intenciones, al final se dio, porque después de todo solo era una cita. Fue así como Kaname, sabiendo las medidas de Nasa, no tuvo problema con su yukata, y como Tsukasa todo le quedaba bien, pues con ella tampoco tuvo problemas. Sin embargo, mientras la waifu le pedía al prota que se volteara para que ella se cambiara, él no se contuvo las ganas de mirar un poquito, y pidiéndole permiso a su chica, esta lo dejó mirar, pero como dijo solo un poquito, pues ese poquito prendió al prota, y una vez que se cambió le robó un beso a su chica, y al ver lo que se emocionaba, Tsukasa tuvo que ponerle frenos de nuevo, para así salir a disfrutar de su cita donde tenían su respectiva camarita, y de esa manera divertirse en el festival, en donde la chica quiso comer los tacos de la esquina. Fue así como pasaron un lindo momento en el que luego quisieron disfrutar de otros eventos, y en eso se encontraron a Aya, y sorpresivamente a Chitose, quien ayudaba a la peli azul en su puesto de peces. Ahí la waifu quiso participar, pero al ser tan buena podría arruinar el negocio, por eso se lo dejó en manos a Nasa, quien a pesar de concentrarse tanto no pudo atrapar ni un pez, pero a pesar de eso ellos siguieron viendo qué podrían hacer en el festival, y en eso se fueron a un altar a pedirle a los dioses que para la próxima el prota pudiera atrapar muchos peces, aunque lo que en realidad pidió la waifu fue la paz mundial, un matrimonio feliz, así como también por la salud de Nasa. El prota, al escuchar esto, también pidió tener una vida feliz con su waifu, y ahí fue que el prota dijo que la otra noche él pensó que quizás hay muchas personas que no tienen a nadie que se preocupe por ellos, así como lo hace su chica por él, siendo la razón por la que él la ama tanto, y por eso estaba feliz de tenerla. Ante esas palabras la waifu le dijo que no necesariamente ella es la única que se preocupa por él, ya que hay otras personas como sus padres y amigos que también se lamentarían si le sucediera algo, y por eso le pidió que cuidara más su vida, porque tal como se lo dijo la primera vez que se conocieron, él solo contaba con una vida, y de esa manera el prota se conmovió tanto que no se aguantó las ganas de abrazarla, y cuando estuvo a punto de darle un beso, Kaname y las demás chicas le arruinaron el momento, ya que si no lo hacían se perderían los fuegos artificiales. Así que una vez comenzó el espectáculo, Tsukasa tomó la mano de su marido y al ver lo linda que estaba su chica, se prometió en silencio sostener esa mano cada verano, porque quería ver los fuegos artificiales junto a ella todos los veranos, y de esa manera termina la primera parte de este romance, el cual cuenta con unos ovas y otra temporada más. Así que si te ha gustado el video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.